Seguimos aquí, en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Hoy, miércoles 15 de abril del 2026. Vamos a ver qué tengo en el WhatsApp. Ahí tengo un pariente mío, seguidor mío, que es muy popular también. Vamos a ver si entramos aquí a Canal Nacional de Informaciones CNI con otros temas de interés. Eh, ¿Por dónde entro? Déjame ver si entro por otro lado, si tengo la presentación, porque tengo temas interesantes. Eh, Discúlpenme que estoy buscando un tema que tengo por aquí que debe tocar a esta hora. Bueno, eh, pues vámonos con este. Eh, Al que ustedes ven ahí es Yayo Santos Patón, ministro de Industria y Comercio. Él visitó la Asociación de Industrias de República Dominicana y fue a donde los industriales, pues, a decir que tenía un plan, a tranquilizarlos, porque la población sufre la inestabilidad externa, eh, pero los industriales son los primeros receptores. Ellos después le traspasarán a usted las salsas. Y ya yo fui allá a tranquilizarlos. Pero yo quedé insatisfecho. Es decir, cuando yo veo esta clase de funcionarios, y créanme que no lo estoy diciendo a manera despectiva, pero sí de forma triste. Cuando yo veo a estas personas interviniendo en la vida política, yo digo, wow, pero es que le falta un mundo. Y le falta un mundo en educación, porque pueden tener un título universitario, este caballero es abogado, pero le falta formación, le falta conocer conceptos. Y repito, no lo estoy diciendo de forma peyorativa. Lo digo porque uno espera que una persona que se denomine ministro pues tenga las mínimas condiciones, si usted quiere, de educación, de manejar conceptos, aunque no es un especialista en el área. Bueno, Yayosan Labatón está presionado, igual que la cúpula del gobierno. ¿Por qué? Porque se ha develado, y eso no hay que ser muy inteligente tampoco para darse cuenta de que este gobierno no tiene ningún tipo de plan. No tiene plan frente a crisis, pero tampoco tiene plan frente a bonanzas. Si se les presenta una bonanza, y las únicas que yo conozco de este gobierno es empeñar el país y desaparecer miles y miles de millones de dólares, pero si se les presentara una bonanza, ellos no saben qué hacer con eso. Tendrían que ir a la Biblia y leer a José y los 7 años de vacas gordas y las vacas flacas, porque los gobiernos son así. Ese pasaje de la Biblia que abarca a José es un retrato de lo que sucede en la historia de la humanidad. No estamos hablando que es un acontecimiento nuevo. La vida fluctúa, la economía más. Bueno, ante la demanda de políticos de oposición, de empresarios y la población en general, y algunos empresarios que dicen que sí, pero que no, que deberían fastidiarse por tener doble cara, pues en sentido general, todo el mundo está pidiendo y en algunos casos exigiendo cuál es el plan que tiene el gobierno para contrarrestar todo esto, cuáles son las iniciativas que se van a tomar. Y el hombre, leyéndolo,
en esa exposición que tiene o que tuvo en la Asociación de Industriales de República Dominicana, él dice que tiene un plan. Entonces, todo el mundo le expectativas. Entonces dice, el plan es el cómo conseguir algo. Tengan en cuenta eso. Un plan es cómo conseguir algo. Es el conjunto de pasos, las estrategias, los recursos y las acciones que se organizan con el fin de tener un resultado determinado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que usted lo tenga en la cabeza. Entonces, el fin o la meta, el propósito o el resultado final que se busca es lo que se quiere conseguir. Y aquí San Lobatón no está claro en lo que es un plan y lo que es un fin. Entonces, él habla de un plan. ¿Cuál es el plan que dice él tener? Defender los bolsillos de los ciudadanos y blindar la producción nacional. Y tiene la cara dura de decir que es un plan. Cuando yo vi eso, yo digo, cuño, pero ¿qué país de mierda es esto? Un presidente que dice que tiene un título de economía. Que dicho sea de paso, si usted le dio una licenciatura a Abinader, pues esa universidad está cuestionada. Porque es un tipo que no maneja lo básico de la economía. La introducción a la economía no lo maneja. No estoy exagerando. Uno espera de los funcionarios por lo menos un mínimo de educación. Y no la tienen. Porque este hombre está hablando de un plan que no es plan, que debe ser el fin. El fin, los resultados que él espera, ¿cuáles son? Blindar la economía dominicana, dice él, y el bolsillo de los trabajadores y de los más vulnerables, dice él. Entonces, eso debe ser no el plan. El plan son las estrategias que se toman para llegar a proteger el bolsillo de los ciudadanos y a blindar la economía. Se tejen una serie de cosas. Después habla que tiene 8.000 millones de pesos el gobierno para frenar una marabunda, que es lo que viene para República Dominicana con el gobierno del cambio manejando un país en plena crisis mundial. Entonces, cuando yo vi eso, y eso no es buscándole las 5 patas al gato, de que el ministro de Industria y Comercio no sabe lo que es un plan, pero tampoco sabe lo que es buscar un resultado final, un fin, una meta, digo yo, pues se fastidió el país. Ese es el ministro de Industria y Comercio, un elemento que debe ser sumamente importante en el manejo del plan, pero él no sabe lo que es un plan. Entonces, ¿qué diablos va a buscar? Esa es la realidad. Y me da mucha pena, porque eso lo vamos a pagar todos, que la mayoría de la gente o es pasiva o es ignorante en República Dominicana. Y después que tienen los resultados, entonces empiezan a llorar y empiezan a criticar. Pero cojollo, la Constitución de la República a usted lo protege para protestar contra este grupo de granujas que no saben ni leer ni escribir, que solamente han ido ahí a devorar las arcas nacionales. Y no hay reacción de la gente en República Dominicana. Entonces, viendo yo eso, digo, qué vaina, ¿eh? El Yayo hasta quiere ser presidente. Y esas son las cosas del país. Usted ve a Brache, están con todos los políticos, nada más que lleguen al poder, y así son todos los empresarios. Pero resulta cuesta arriba ver que esa gente, por tal vez una concesión extraordinaria, porque aportó a la campaña, van en contra de la población dominicana. Me refiero a ese tipo de empresarios así.
Y al final de cuentas, cuando van a aligerar la carga del gobierno, a hablar muchísimos disparates de que la situación está buena, sabiendo ellos en realidad en qué pie está parada República Dominicana actualmente y la fragilidad de la economía dominicana, pues entonces sus negocios van a sufrir. Entonces después que sufren sus negocios, entonces cambian totalmente de papel. Lo que quiero significar con esto, que el empresariado dominicano ha jugado un papel, no todos, en su gran mayoría, irresponsable, que al final de cuentas va en contra de ellos también. La población va a sufrir mucho más que ellos, porque va a sufrirlo en carne propia, pero ellos van a ver menguar las proyecciones de sus empresas. Eso quería decir con respecto al ministro de Industria y Comercio, que por lo menos se aprenda lo que es un plan y que se a definirlo, para que tenga el concepto claro y no hable de plan cuando tiene que hablar de metas. Es un asunto tan importante como una crisis que golpea a República Dominicana, no solamente el asunto del Medio Oriente, es que República Dominicana está en crisis desde hace mucho. La tienen tapada esa crisis muchas veces en los medios de comunicación. ¿Por qué razón? Porque han llenado los medios de comunicación de muchísimos carajetes sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de intención de educarse en los medios. Y entonces lo que hacen es por los dineros que le pagan mensualmente a través de las instituciones del Estado. No hay un político importante del PRM, a excepción de Guido Gómez Mazara, que sepa hablar. Inclusive todos necesitan que los enseñen, que no es a gritar. Así mismo como usted oye en los medios de comunicación, los gritos, las malas palabras y la vaina, así mismo son los políticos PRMistas. No saben las formas de llegar a la población. Entonces tienen que utilizar modelos del 50 y del 60, inclusive un partido que se llama Moderno. Escuchen, por ejemplo, a Paliza argumentando y tratando de hacer la diferencia entre su partido y otros partidos. Prometían reforma, el presidente Luis Abinader la está cometiendo, porque los gobiernos del pasado son como el cangrejo, poca carne, mucha muela y caminan de aquí para allá y de allá para acá, pero nunca van de frente, nunca de frente. Un muchacho joven todavía y con un estilo y un contenido que Dios se lo bendiga. Eso es lo que proyecta el PRM y eso que Paliza es de los más aventajados del Partido Revolucionario Moderno. Si hablamos de este señor, pues, ¿qué se puede decir de él? Hay una ausencia total de virtudes. Hay una ausencia total de saltos positivos. Es un individuo que se subió ahí. El destino lo llevó ahí. No sé si como pecado a la población y han convertido al país en una especie de camino hacia Haití, sin hablar mal de los haitianos, pero de camino hacia Haití. Yo quiero hablar ahora mismo sobre una diputada de Fuerza del Pueblo, casualmente, que salió ayer a reclamarle al presidente de la República cuál es la historia con el festival de préstamo. Y Abinader, se respetaron, lo respetaron ustedes, no cogieron préstamos más. Señores, estos granujas indolentes, y usted le va a decir más de ahí cuando tengan que pagar en carne propia esto,
tenían proyectado, antes de todo esto, antes de la crisis, antes de desfalcar el país, en el 24, que ya habían defalcado medio país, para ser cierto, pero en el 24 lo que quedaba en el país todavía estaba aquí. Y ellos proyectaban tomar 98.000 millones, llevar la deuda a 98.000 millones de dólares. Cuando yo empecé a hablar de eso, hace ya más de un año, había gente como que no creía lo que yo estaba diciendo. Busquen las cifras, faltando 2 años y pico para terminar las elecciones, vamos por alrededor de 83.000 millones de dólares. Y cuidado si me equivoco, estoy hablando de deuda pública. Estoy hablando de la deuda que a través de finanzas paga el gobierno dominicano. Estoy hablando de los certificados del Banco Central y estoy hablando de la deuda a los generadores de electricidad. Eso sube de más de 83.000. Entonces, usted me va a decir que no van a llegar a 98.000. No, van a pasar de esa cantidad. Entonces, el regalo que Abinader le va a dejar a usted es más de 100.000 millones de dólares de deuda pública. ¿Y qué significa eso? Que usted todos los años va a estar presionado, porque los gobiernos que vengan después de Abinader van a presionar, sea quien sea, porque van a tener compromisos de deuda. Solo Mandrake el Mago puede solucionar esto. Y eso es responsabilidad de este tipo, que a lo mejor se va para el Líbano. No se va para el Líbano, porque el Líbano tiene problema ahora. Pero con los dineros que este individuo le ha sacado al pueblo dominicano, a la República Dominicana, puede vivir en cualquier lado. A lo mejor agarra un cohete de esos de Elon Musk y se va para Marte a vivir para allá. Porque lo que yo estoy seguro es que cuando el pueblo dominicano coja conciencia de todo esto, este señor no va a poder vivir en República Dominicana, ni su mujer, ni sus hijos, ni nadie. Lo van a tener en la lista negra y les digo una cosa, se lo merece. Vamos a un pequeño cambio. Retornamos aquí en breve. Usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son.